La buena noticia de esta semana es que el Papa Francisco está ya en el Vaticano, ha sido dado de alta en el hospital y eso significa que los médicos han considerado que lo peor del postoperatorio ya ha pasado. Está, repito, en el Vaticano, hay que seguir rezando para que su restablecimiento sea completo. Esta semana se ha sabido también, se han conocido los datos de la Iglesia Católica en Alemania en el año 2020. No hay muchas novedades, es más de lo mismo. En el año 2020, 221.000 católicos dejaron de serlo voluntariamente, apostataron oficialmente de su Iglesia. Más o menos 25 católicos al día. Si a eso se le suma los que han muerto en parte por la epidemia, en fin, los que han muerto, y que ha habido poquísimos bautizos, más de 400.000, la Iglesia Católica en Alemania ha perdido más de 400.000 miembros. 46 a la hora. Cada hora, 46 personas dejan de ser católicos en Alemania. ¿Por qué? Los obispos de ese país siguen insistiendo en que la solución es romper con la tradición y hacerse cada vez más liberales. Esa es su fórmula. No sirve de nada que estén viendo lo que sucede con la Iglesia luterana, que es más liberal todavía que lo que ellos pretenden y que está en una crisis aún más intensa que la Iglesia Católica. Ellos tienen su modelo de Iglesia y no les importa quedarse reducidos al mínimo con tal de alcanzar ese modelo que además quieren exportar al resto de la Iglesia universal. Claro, van a intentar no romper oficialmente porque un cisma les privaría, así son los acuerdos entre el Estado alemán y la Santa Sede, un cisma les privaría del impuesto religioso, que es una especie de impuesto revolucionario, y entonces ya se quedarían sin dinero. Quieren hacer lo que desean, ir a una iglesia cato-protestante, pero que se siga llamando católica. Sin embargo, la noticia fuerte de esta semana ha sido la publicación de un motu proprio por el Papa Francisco, Traditionis Custos, que deroga el motu proprio anterior del Papa Benedicto XVI, que permitía, el Summorum Pontificum, permitía el uso de la llamada así forma extraordinaria del rito romano, que era, esa forma extraordinaria era el misal tridentino adaptado por San Juan XXIII. Y con el Summorum Pontificum de Benedicto XVI se permitían, por ejemplo, las parroquias, o por lo menos en las parroquias algunas misas, que fueran según ese misal tridentino, en latín. Se permitía también que el sacerdote que lo deseara pudiera celebrar en latín siguiendo el misal tridentino. Ahora, con el nuevo motu proprio del Papa Francisco, todo esto queda suprimido. Ningún sacerdote que se ordene a partir de ahora, dice el nuevo motu propio, ningún sacerdote podrá celebrar la misa según el misal tridentino si no es con un permiso expreso de su obispo. Ni siquiera podrá celebrarla en privado. Ese obispo al cual el sacerdote le pida el permiso tendrá que consultar al Vaticano para dárselo. No se van a poder erigir más parroquias usando el rito tridentino, no se van a poder, la forma extraordinaria tridentina, no se van a poder erigir más parroquias, y las que ahora tienen misas según la hasta ahora llamada forma extraordinaria tendrán que consultar de nuevo para ver si les permiten hacerlo. Bien, el Papa Francisco dice, alega en la carta que acompaña a este motu proprio, el Traditionis Custodes, dice que se ha desvirtuado la intención que tenían tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI para permitir el uso del rito del misal de Trento, que se ha desvirtuado porque el objetivo, dice el Papa Francisco, era favorecer la unidad en la Iglesia, permitiendo que los que se habían ido con Lefebvre o querían irse con Lefebvre no se fueran y se quedaran en la Iglesia Católica y pudieran seguir participando de la Santa Misa en latín.
ese objetivo, que es el que motivó el Sumorum Pontificum de Benedicto XVI, dice el Papa Francisco que no solo no se ha cumplido, sino que el resultado ha sido justo lo contrario, porque el Papa constata que entre al menos muchos de los que buscan la misa en latín y siguen el misal de Trento, hay un rechazo al Concilio Vaticano II, al cual consideran que ha traicionado la tradición de la Iglesia y se consideran a sí mismos como la verdadera Iglesia. Para acabar con esto, el Papa Francisco dice que no hay a partir de ahora más que una forma del rito romano y que lo además, el misal de Trento, que antes se llamaba y se permitía usar como forma extraordinaria del rito romano, todo esto se ha terminado y solamente los que lo estaban celebrando, los que lo estaban usando, revisado caso por caso, si tienen o no permiso para seguir utilizándolo, podrán hacerlo. Bien, me parece que es evidente que a algunos no les va a gustar y que de hecho se ha producido ya y se va a producir muchísimo más en los próximos días una reacción muy fuerte en contra de este motu proprio del Papa Francisco. Pero incluso entre aquellos que aceptan el Concilio Vaticano II y que no tienen ningún problema en celebrar la misa según el rito romano en la forma hasta ahora considerada ordinaria y a partir de ahora considerada única, incluso entre muchos de ellos se hacen una pregunta: ¿por qué motivo tanta firmeza con los que buscan la celebración de la misa según el misal de Trento? ¿Por qué motivo tanta firmeza con ellos que, según el Papa, se consideran la verdadera Iglesia y, en cambio, tanta pasividad con aquellos otros que están cometiendo verdaderos y gravísimos abusos litúrgicos, como por ejemplo la bendición de parejas homosexuales, que ha sido expresamente prohibida por el Vaticano y ellos las han hecho públicamente, las han televisado y no les ha pasado nada, o la distribución de la Eucaristía a los protestantes, también de forma pública, manifiesta, también prohibida, y tampoco les ha pasado nada. Entonces, sin que eso suponga en absoluto un rechazo al Concilio Vaticano II y un sentirse la Iglesia superior, la Iglesia verdadera, repito, se hacen esta pregunta: ¿por qué tanta dureza con unos y tanta pasividad y permisividad con los otros, los cuales además también se consideran la Iglesia verdadera? Unos dirán que la Iglesia verdadera está en el pasado y otros dicen que la Iglesia verdadera está en el futuro, pero cada uno considera que la suya es la Iglesia verdadera. ¿Por qué tanta dureza con unos y tanta pasividad con otros? Y también se preguntan si no será precisamente la pasividad que se tiene con estos lo que justifique la vuelta o el deseo de volver al pasado que tienen los otros. El Papa Francisco ha publicado este motu proprio, repito, seguro que en los próximos días esto va a dar muchísimo que hablar y va a ser fuente de tensiones y de problemas. El Papa lo ha hecho conscientemente, buscando, dice él, la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es un tesoro extraordinario. El Papa quiere la unidad de la Iglesia. Yo pido oraciones para que de verdad en la Iglesia haya unidad y para que esto no provoque justo lo contrario, mayor división. Monseñor Schneider decía hace unos días que si esto que ha ocurrido, este nuevo motu proprio, del cual se llevaba rumoreando ya bastante tiempo, si esto al final sucedía, muchos de los que seguían la misa en latín se iban a ir con los lefebrianos. No lo sé. Vuelvo a repetir, el Papa busca la unidad, recemos para que esa unidad se produzca y no aumente la división, que ya es bastante. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.